Para construir una distribución de frecuencias utilizando el Minitab es bastante sencillo. Ya una vez con las bases de datos incorporadas, donde es muy importante estar seguro que una vez que ya pegamos las bases de datos aquí nada más esté C1 y C2 y no haya ninguna T o ninguna D, porque eso implicaría que está reconociendo los datos de forma distinta. Y por otro lado, también que los encabezados queden sobre las celdas grises, ya que las celdas grises únicamente son para los encabezados, y asegurándonos que los datos están del lado derecho de la celda. Entonces ya nosotros podemos empezar a hacer la construcción. En este caso vamos a aprovechar la misma hoja para hacer la construcción de la distribución de frecuencias y se va a hacer de forma ilustrativa ventas computadora, o sea, la distribución de frecuencias de esta base de datos. Sabemos que es una variable cuantitativa continua, por eso lleva límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta relativa, las frecuencias acumuladas, las frecuencias desacumuladas y el punto medio. Aquí yo puse frecuencia absoluta y relativa a menos de y frecuencia absoluta y relativa a más de con palabras por aquello de que tengan problema con el comando, que sepan que sí se puede hacer así. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar Alt 24 y Alt 25 para poner las flechitas hacia abajo y hacia arriba, lo pueden hacer sin ningún problema. En este caso particular, para poder agrupar esa información y tener los límites, como es una variable cuantitativa continua, vamos a ir a gráficos y vamos a seleccionar histograma. Nosotros sabemos que los histogramas se basan en su construcción en los intervalos de clase. Por lo tanto, si nosotros hacemos un histograma, nos va a generar los intervalos de clase. En este caso, nosotros no copiamos aquí la palabra ventas computadora. Lo que hacemos es que lo seleccionamos desde aquí para que jale la raíz de la información. Y aquí, si estuviera construyendo el gráfico, puedo cambiar las escalas, los títulos, los números de cuadro y demás, perdón, los números de gráfico y demás que sabemos son muy importantes. Pero en este caso lo vamos a tomar solamente como una herramienta para obtener los límites de nuestra distribución de frecuencias. Estas distribuciones de frecuencias que van a hacer ustedes en el laboratorio, que se sabe que van a hacer una para ventas compu y otra para ventas software, van a tener en ambos casos 6 clases o intervalos. Entonces, a la hora de construir nuestro histograma, aquí nos podemos dar cuenta que hay 11 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aquí hay una barrita que no tiene observaciones, pero hay una barrita. 7, 8, 9, 10 y 11. De hecho, si nos posicionamos sobre el eje X, nosotros un poquitito más hacia arriba nos damos cuenta que dice valor de la barra. O sea, la frecuencia absoluta es de 0 en el intervalo de 312.500 a menos de 337.500. Pero en este caso particular, nosotros queremos que sean únicamente 6 barras. Para seccionar este gráfico, nosotros nos colocamos sobre una barra, cualquiera, y le damos doble clic. Y vamos a la pestaña de seccionamiento. Es muy importante que cuando damos doble clic sea con mucha precisión para que todas las barritas se vean marcadas. Si nosotros no hacemos ese doble clic con alguna siendo contundentes, entonces es posible que nada más se nos marque una barrita, tengamos que cerrar la ventana y volver a hacer el mismo procedimiento. Pero una vez que nos salga seccionamiento, entonces nosotros cambiamos los 11 intervalos por 6 para que la información quede mejor agrupada, no nos queden intervalos de 0 y la información esté muchísimo más idealizada para poder generar interpretaciones. Aquí le damos OK y nos damos cuenta como el mismo histograma ya tiene un comportamiento muchísimo más ideal. En él, con solo posicionarme sin la necesidad de darle clic ni nada, con solo posicionarme sobre la primera barra, yo me doy cuenta que me dice que tiene un valor, o sea, una frecuencia absoluta de 3 computadoras que fueron vendidas de 175.000 cerrados a menos de 225.000. Vamos a suponer que estos son colones.
Voy a la siguiente barra con solo posicionarme sobre ella y me doy cuenta que tengo una frecuencia absoluta de 8 computadoras que fueron vendidas de los 225.000 colones a menos de los 275.000 colones y así sucesivamente. En este caso, ya con este histograma podemos construir nuestros límites, que insisto, nosotros podemos utilizar aquí la misma hoja para aprovechar el espacio. En este caso particular, si nosotros nos posicionamos sobre la primera barra, vemos que el primer límite va de los 175.000 a menos de los 225.000. Entonces, primer límite inferior 175.000 a menos de los 225.000. Pero como yo sé que aquí es a menos de los 225.000, eso quiere decir que el siguiente límite inferior es de los 225.000. Ya con esto, de este lado de la columna se sobreentiende cuál es la amplitud. Por lo tanto, basta con que yo me coloque aquí sobre este cuadrito hasta que la cruz se ponga en negrita y arrastro hacia abajo hasta completar lo que correspondería a los 6 límites inferiores de mis intervalos. Entonces aquí tenemos 2, 4 y 6. Vean que en este caso aquí iría el a menos de lo que corresponde aquí al valor que sí se incluye. Entonces aquí es de los 225.000 a menos de los 275.000. Y si tenemos dudas, nos podemos devolver al histograma, posicionarnos y darnos cuenta que efectivamente ahí es de los 225.000 a menos de los 275.000 colones. Sin embargo, jóvenes, recuerden que aquí no hay que dar clic, aquí con solo posicionar el cursor sobre el gráfico es más que suficiente. Igual seleccionamos las dos, ¿verdad? Esta y esta, y nos posicionamos sobre este cuadrito hasta que la cruz se ponga en negrita y arrastramos hacia abajo. Y ahí tenemos nuestras 6 clases, categorías o intervalos. Ahora, respecto a la frecuencia absoluta, ahí sí hay que ir frecuencia por frecuencia. Vean que la primera barra tiene una frecuencia de 3, la segunda de 8 y la tercera de 5. Entonces aquí tenemos 3, 8, 5 y vamos a las siguientes barras donde tenemos 4, 3 y 1. Entonces 4, 3 y 1. Y listo, aquí podemos disminuir porque el resto del trabajo se lo vamos a dar a la calculadora estadística que tiene el Minitab, que es esta que dice aquí en la cinta Calc. Aquí nosotros tenemos herramientas de Windows donde podemos utilizar la calculadora normal. Sin embargo, perdón, en herramientas, la calculadora normal. Sin embargo, aquí vamos a apoyarnos de la calculadora estadística que hace cálculos más sofisticados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces, en la calculadora estadística nosotros queremos almacenar lo que calculemos en esta columna. Entonces venimos aquí donde está el nombre de las columnas de las frecuencias relativas. Por eso es muy importante de antemano haber puesto estos nombres en los encabezados y recordemos que siempre sobre la parte más grisita porque es la que lleva los encabezados. La parte blanca es solamente para la parte numérica en la hoja de trabajo del Minitab. Entonces queremos almacenar en las frecuencias relativas. Y nos damos cuenta que ya aquí se seleccionó lo que aquí yo le di doble clic. Recuerden que las frecuencias relativas se determinan como cada frecuencia absoluta entre el total o la suma de las frecuencias absolutas y multiplicado por 100. Entonces, frecuencias absolutas lo tenemos aquí en la ventana. Le damos doble clic, dividido, y puede ser el que está aquí en este teclado o el que está en el teclado de sus computadoras. Y aquí en estas funciones vamos a ir a buscar la que dice suma, sea que lo tengan en inglés o en español. Y le damos seleccionar. Aquí donde dice número, yo voy a borrar eso y voy a seleccionar lo que quiero sumar, que son las frecuencias absolutas. Y como es un porcentaje, lo multiplico por 100. Aquí lo que tengo es el cuidado de salir del paréntesis porque si no el Minitab me hace otro cálculo. Salgo del paréntesis
y lo multiplico por 100. Insisto, puedo utilizar esto o ese teclado o el de la computadora que estén utilizando y asignamos como una fórmula. En este caso es muy importante porque si eventualmente yo viniera a cambiar aquí las frecuencias absolutas o los intervalos, ya lo otro va a quedar programado. Entonces tenemos frecuencia absoluta, suma de las frecuencias absolutas y multiplicado por 100. Le damos OK y aquí tenemos nuestras frecuencias relativas. Si nosotros nos posicionamos sobre esta marquita que está aquí en verde, ahí nos sale cuál fue la fórmula que fue aplicada. Ahora vamos con las frecuencias absolutas a menos de, y esto también va a ser trabajo de la calculadora estadística. Y en este caso, aquí en la frecuencia absoluta a menos de es donde yo quiero almacenar. Entonces voy a borrar este cálculo que tengo aquí y voy a borrar este otro que tengo aquí. ¿Dónde quiero almacenar? Recuerden que es en esta ventanita, quiero almacenar en las frecuencias absolutas a menos de. Y en expresión yo lo que quiero es una suma parcial, que si tienen el Minitab en español, si lo pasaron al español, entonces buscan suma parcial, y si lo tienen en inglés, entonces lo buscan como partial sum. En este caso, seleccionamos y ¿qué es lo que queremos sumar parcialmente? Las frecuencias absolutas simples. Entonces aquí tenemos mucho cuidado en no poner la frecuencia relativa porque entonces tendríamos que devolvernos a hacer todo el procedimiento y muchísimo menos un límite. Si eso pasara, pues nada más borramos y volvemos a hacer el procedimiento. Entonces, reitero, acumulamos en frecuencias absolutas a menos de y corresponde a la suma parcial de las FI. Recuerden que siempre todo se selecciona dando doble clic. Aseguremos que esté asignado como una fórmula y le damos OK. Recuerden que la suma menos de es la suma que se genera hacia abajo. En este caso podemos verificar que es 3 porque es el primero, más 8, 11, más 5, 16, más 4, 20, más 3, 23, más 1, 24, que corresponde al total de las observaciones. En el caso de las frecuencias relativas, el mismo procedimiento, solo que acumulamos la columna de las frecuencias relativas simples. Vamos a la calculadora estadística. Y aquí borramos todo y les recomiendo siempre borrar todo porque es la única manera en la que ustedes se van a asegurar que no estén guardando nada, pero ni una comita de los procedimientos iniciales. Entonces tenemos queremos acumular en la frecuencia relativa a menos de, recuerden que no lo copio, le doy doble clic y aquí en expresión igual voy y busco suma parcial. Aquí está. Borro ahí sin quitar los paréntesis y quiero sumar parcialmente las frecuencias relativas. Una vez que ya estoy segura que todo está bien colocado, y recuerden que todo es doble clic, no copio nada, recuerdo que esté ojalá asignado como una fórmula y le doy OK. ¿Por qué es tan importante que esté asignado como fórmula? Además de que ahí me sale cuál fue el cálculo que se hizo. Que si eventualmente ahí no fuera 3, sino que fuera 5, todo lo demás me cambia automáticamente. Si por ejemplo fuera 20, nos damos cuenta cómo todo cambia automáticamente. Pero bueno, en este caso tenemos que es 3. Ahora, vamos con las frecuencias a más de. Insisto, ustedes pueden poner la palabra o la flechita con Alt 24 y Alt 25 según corresponda. Ahora, para estas sí hay que hacer un cálculo adicional, pero siempre utilizando la calculadora estadística. Y resulta que aquí igual borramos todo y queremos almacenar en la frecuencia absoluta a más de. En este caso, nosotros tenemos el cuidado de estar seleccionando la columna donde realmente queremos almacenar y no en ninguna de las anteriores porque si no se nos borra el resultado anterior y nos da el nuevo resultado. Por lo tanto, en este caso sería la frecuencia absoluta más la suma, entonces vengo y busco suma de las frecuencias absolutas, salimos del paréntesis porque si no nos genera un error y damos menos y otra vez la suma parcial
¿verdad? Siempre vamos a estar seguros que es la suma parcial porque sale como parse, no importa si estaba en español o en inglés, aquí siempre va a salir abreviado como parse, la frecuencia absoluta. Entonces vean que es la frecuencia absoluta más la suma de las frecuencias absolutas menos la suma parcial de las frecuencias absolutas. Nunca lo cambio entre F y FR, no, todo es frecuencia absoluta y esto nos va a generar la sumatoria hacia arriba. Una vez que ya estamos seguros que realmente cambiamos la columna donde queremos almacenar y que pusimos la fórmula que nos va a hacer esa sumatoria hacia arriba, asignamos como fórmula y le damos OK. Entonces aquí me puedo dar cuenta que iba 1 porque es el primer numerito que tengo aquí. Y 1 más 3, 4, más 4, 8, más 5, 13, más 8, 21, más 3, 24, que corresponde a las 24 observaciones. Por supuesto que la frecuencia A más D se determinaría de la misma manera con la calculadora estadística, pero, y siempre de preferencia, borramos todo, acumulando en la frecuencia relativa A más D y colocando frecuencia relativa más, busco suma, la suma, pero en este caso de las frecuencias relativas, porque es lo que estoy acumulando hacia arriba, menos la suma parcial de las frecuencias relativas. Una vez que me aseguro que realmente cambié donde lo quería almacenar y cambié la fórmula, todo correspondiente a las frecuencias relativas, me aseguro que está como una fórmula y le doy OK. Por favor, y es una gran recomendación, no vengan del procedimiento anterior a este solamente a borrar de frecuencias absolutas a frecuencias relativas, porque a veces con el simple hecho de que me quede una comita de esas ya me empieza a generar un error. Entonces es mejor hacer todo el procedimiento desde cero y le damos OK, donde podemos ver que inicia en el porcentaje que va hacia abajo y arriba termina en el 100% de las frecuencias absolutas. Ahora, con respecto a los puntos medios, recuerden que es la suma de los límites dividido entre 2. Igual, ese trabajo se lo podemos dar a la calculadora estadística, borramos absolutamente todo, recuerden que es un buen hábito. ¿Y dónde quiero almacenar? En los puntos medios, entonces le doy doble clic. ¿Y qué quiero sumar? Entonces, recuerden que es la suma de los límites dividido entre 2, por lo cual es mejor abrir paréntesis, que en este caso sería límite inferior más límite superior, y recuerden que salimos del paréntesis y le damos dividido entre 2. Asigno como fórmula y le doy OK. Y aquí ya tendría la determinación de los puntos medios. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí tengo toda mi distribución de frecuencias. Ya si quiero mejorar el formato y demás, me lo podría llevar a Excel, quitarle los bordes, centrarlo, dejarlo inclusive en 1 o 2 decimales, ponerle número de cuadro y título. Pero desde el punto de vista de poder generar interpretaciones, así como está, ya nosotros estaríamos listos para generarlas. Sin embargo, si yo tengo que presentarlo en un documento o en una exposición, entonces siempre tener cuidado con el formato es importante. Entonces vean que ya así nos queda la distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua, que es la más completa. Para las variables cuantitativas discretas o cualitativas ordinales o nominales es lo mismo, solo que no hay necesidad de construir los límites y, digamos, en el caso de las variables cualitativas nominales, solo frecuencia absoluta y relativa. Y para el caso de las cualitativas ordinales o las cuantitativas discretas, además de la absoluta y la relativa, las a menos d y las a más d. Pero inclusive los puntos medios son únicamente para la variable cuantitativa continua. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una construcción de distribución, una construcción de una distribución de frecuencias completa, de acuerdo a aquella que es la que lleva más elementos. En el caso de ustedes, van a tener que hacer en el laboratorio esta y además con 6 clases o categorías la de ventas software, que si quieren la pueden hacer unas 2 columnas más hacia allá o vienen aquí y abren una nueva hoja. Copian la base de datos y listo. Les recomendaría mejor que quede sobre la misma hoja.
Hasta aquí quedaría la explicación de cómo hacer la distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua.